Mis hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De nuevo estamos estudiando la palabra del Señor, nuestro grupo de discipulado, de oración en el Madelena. Le damos gracias al Señor, ya hemos avanzado hasta el capítulo número 4 del Evangelio de Juan y vamos a continuar hoy hablando aquí de ese encuentro entre nuestro Señor Jesucristo y la mujer samaritana, la mujer de Samaria. Recordemos que en el capítulo 3 estuvimos viendo cómo el Señor tenía un encuentro con Nicodemo y cómo él, en su plan perfecto de revelación para nosotros, acuérdese del propósito de Juan, es que todo lo que hemos estudiado, lo que estamos meditando, nos lleva a un encuentro con el Señor. Y este libro de Juan es un libro de encuentros, del encuentro con el Señor con diferentes personas. Y recordemos que el Señor se dispuso a hacer un viaje desde Judea hasta Galilea y pasó algo inusitado, y es que su viaje se realizó a través de Samaria. Y aquí de alguna manera vemos el plan del Señor magnífico de encontrarse con esta mujer y de entablar una conversación de revelación. Aquí en Juan 4:7 dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Fue la petición del Señor. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ellos se habían ido todos, absolutamente todos, y había quedado el Señor solo allí, cansado, al mediodía, después de una larga caminata. Y este encuentro tiene como propósito revelarse a esta mujer, mostrar su propia vida y mostrar también quién es él. En el versículo número 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y terminábamos hace 8 días hablando de esa realidad cultural, de cómo el Señor se acerca a revelar el Evangelio, a revelar la verdad de Dios a una mujer que dentro del ámbito cultural, social y religioso no era sino un paria de la sociedad, rechazada por ser mujer, por ser samaritana, por ser una pecadora reconocida, pero el Señor Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay aquí algo que vamos a desarrollar hoy, y es esa frase, dame de beber. Dentro de la cultura judía y dentro de toda la humanidad, el agua ha sido o ha tenido un papel sumamente importante en el desarrollo de la vida, de las civilizaciones. Todas las civilizaciones se han desarrollado alrededor de donde hay una fuente de agua, ya sea el río Nilo, el río Tigris, el río Éufrates, han sido la vida para esa civilización. Y biológicamente, el agua, sin lugar a dudas, es la vida para todo ser humano, que está compuesto en un gran porcentaje de agua. En el Antiguo Testamento se nos evidencia, y ya el mismo Señor usaba el agua como una metáfora de lo que era la salvación, de lo que era la limpieza, de lo que era un encuentro con el Señor. Esa limpieza espiritual y nueva vida que venían a través de la salvación y del poder transformador del Espíritu Santo. Hay un versículo en Jeremías que nos deja ver esto. Dice que dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor por intermedio de Jeremías. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Ese fue el pueblo de Israel. Y esta metáfora es usada por el Señor para evidenciar la realidad de que todos los hombres, de todas las generaciones, de todas las naciones, necesitamos a Dios. Es esencial para nuestras vidas Dios.
Lo que muchos hemos hecho a lo largo de la historia es cavar para sí cisternas buscando esa satisfacción, buscando que nuestra sed sea saciada por, como dice el Señor, cisternas que no retienen el agua. Más adelante, el mismo Señor habla por Jeremías y dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Por qué? Porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Y la promesa del Señor, la promesa de salvación, la promesa de riqueza espiritual, estaba solamente centrada en una persona, en el Dios poderoso. Más adelante en Ezequiel 36 hay la promesa para todo el que cree, la promesa de limpieza, la promesa de una nueva vida, la promesa de satisfacción total. Dice Ezequiel 36:25: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa realidad, esa promesa, hermanos, se hace evidente ahora, desde que el Señor ha venido a través de él mismo. Él es el agua limpia, el agua pura, el agua de vida que puede satisfacer el alma. Y aquí en Juan es precisamente la metáfora que vamos a desarrollar en el día de hoy. Vamos a leer Juan 4, desde el versículo 10 hasta el 15. Dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacar. Hermanos, si un título que nos puede guiar en el mensaje de hoy es saciando la sed de Dios con agua viva. Juan 4, 10 al 15. Y vamos a verlo en 3 puntos. El primero es las características del agua viva. El segundo es la grandeza del agua viva. Y el tercero, la exclusividad del agua viva. Lo primero de lo que vamos a hablar son las características del agua viva. Vamos a verlas aquí en Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor le responde a la mujer, desafiándola a un conocimiento que ella no tenía. Conocer al Señor es sumamente importante, porque una de las características de todos los hombres que nacemos en esta tierra es que nacemos sin conocer a Dios. El pecado ha hecho un abismo entre Dios y nosotros. Nuestras iniquidades nos han separado de Dios y no le conocemos. Y lo que hace el Señor es revelarse. Así como Jesús a la mujer samaritana, Él viene a un encuentro con nosotros. Muchos de nosotros tuvimos un encuentro hace años con el Señor, tal vez parecido al de la mujer samaritana, donde el Señor nos empezó a hablar a través de su palabra, a través de tal vez personas que nos hablaban de la palabra de Dios y de su encuentro con el Señor Jesucristo. Y Él le responde a la mujer samaritana. El primero le había hablado de que él tenía sed y que ella podía proveer el agua. Pero esta figura del Señor le da la vuelta
como si ella fuera la que tuviera sed y él el que podía proveer un agua. El agua de la que está hablando Juan no se refiere a un agua como esta. En la figura se ve un agua estancada, un agua que a primera vista genera para nosotros un poco de incomodidad, porque es un agua muerta, un agua de la cual no brota la vida. El agua de la que está hablando el Señor tiene una característica muy especial, es que es un agua viva, un agua que fluye, un agua que va circulando y en la que, como en este río, vemos mucha vida. Quiero que veamos tres características específicas de esa agua. Según el pasaje, la primera característica es que esa agua vida proviene de Dios, es de Dios. El agua viva es de Dios. Una de las características esenciales de Dios es que es un Dios vivo. Es un Dios del que proviene la vida. Quiero que tal vez busque conmigo el Salmo 36:9. Este salmo es hermoso. Dice, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. El agua que provee Dios es un agua que da vida. Y esta agua viva, sin lugar a dudas, es el Señor Jesucristo. Los hombres tenemos sed. Estamos buscando y buscando y buscando apagar nuestra sed de propósito, apagar nuestra sed de satisfacción, de estar contentos. Y el Señor, por ejemplo en Mateo 5, hace un llamado. Bienaventurados quienes, los que tienen hambre y sed de justicia, y da una promesa, ellos serán saciados. Y lo único que va a saciar nuestra sed, mis queridos hermanos, es Jesucristo. Fuimos diseñados para que nuestra satisfacción, nuestra felicidad, sea una persona, sea el Señor Jesucristo. La primera característica es que el agua viva es de Dios. También nos dice que el agua viva es un don, es un regalo de Dios. Don significa algo así como algo que no se gana, que no se merece, algo que se da como un regalo efectivo. Y la invitación, por ejemplo, del Señor en Isaías 55:1 es para usted y para mí. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y el llamado del Señor a través de Isaías es que para tener un encuentro con Cristo, usted no necesita sino disponerse, humillarse delante de Él, arrepentirse de su maldad, darse cuenta de la realidad, de que estábamos lejos de Dios, de que la distancia entre Dios y nosotros era inmensa y no había nada en sí mismo que pudiera unirnos a Dios. Solo había alguien, su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Y recuerde Efesios 2:8, la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y otra característica de este agua es muy sencilla, se obtiene pidiéndolo. Si dice el Señor, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? ¿Tú qué harías? Tú le pedirías y Él te daría. Es increíble esta característica, porque el Señor está dispuesto, pero fíjate que el requisito para pedirlo es conocerlo. Y el Evangelio lo que nos hace es presentarnos al Señor, presentarnos nuestra propia situación. Estábamos lejos de Él, presentarnos que no había nada en nosotros mismos que pudiéramos hacer para acercarnos a Dios. Pero primera de Pedro 3:18 dice que el Señor vino exactamente para eso. A través de su sacrificio vino para acercarnos a Dios. Y así como en Isaías veíamos la invitación a venir y a tomar el agua sin ningún precio, sin ninguna cosa a cambio, solo que
el deseo de pedirla. Y el Señor dice, esa agua te será dada. Lo segundo que vamos a ver es la grandeza del agua viva. Juan nos relata la respuesta de la mujer. Ella dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella con esta pregunta nos está mostrando su escepticismo. Todavía tiene sus ojos cegados a la persona que está delante de ella. Todavía tiene un mal concepto de quién es Jesús, el que está delante de sus ojos. Ella pensaba que Jesús tal vez necesitaba una pala o unos instrumentos para cavar muy profundo en la tierra y sacar el agua. Él ni siquiera tenía un recipiente en donde pudiera retener el agua. Y continúa ella con otra pregunta, aún más cercana a su propia religión. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Él nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Y esto nos remonta a Génesis, cuando Sicar, él mismo cavó este pozo para dar agua a esta tierra seca. Jacob era muy importante en la religión de los samaritanos. Todos los patriarcas, Abraham, Isaac, eran muy importantes. De alguna manera ellos los tenían como mediadores delante de Dios. Y esta mujer recurre a su propia manera de ver cómo acercarse a Dios. Y era a través de Jacob y de las bendiciones que él había dado a esta población de Sicar. Pero aquí el Señor nos revela algo bien importante, porque la respuesta que esperaba la mujer es, no soy más importante que Jacob. No, necesito cosas para sacar el agua. Pero la respuesta del Señor implícita es que Él es mucho más grande que esa necesidad material y mucho más grande que esa visión religiosa que tenía la mujer. Hay un comentarista que lo plantea de la siguiente manera. Donald Carson dice, la mala interpretación se combina con la ironía de que la mujer estuviera equivocada dos veces. El agua viva que Jesús ofrece no provenía de un pozo común y corriente. Y Jesús, de hecho, es mucho más grande que Jacob y el patriarca. Y la verdad es que Jesús acostumbró a mirar las escrituras. Y a lo largo de las escrituras, Jesús proclamó ser mucho más grande que el templo, mucho más grande que Jonás, mucho más grande que Salomón. Aquí en estos versículos, mucho más grande que Jacob. Y por allá en el libro de Hebreos, mucho más grande que Moisés. Él se proclamó más grande que cualquier posibilidad de salvación. Porque todas esos caminos de salvación que el hombre en su mente crea, el Señor los destruye y dice, no, ese camino no va a funcionar nunca. Y aquí está echando por tierra todo el pensamiento de la mujer acerca de cómo iba ella a acercarse a Dios, cómo ella iba a calmar esa sed de espíritu. Ya lo estudiamos en Juan 3:31, por ejemplo. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que es del cielo es sobre todos. El apóstol Pablo en Colosenses 1:18 nos lo transmite de esta manera. Hablando del Señor Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y mis hermanos, esta realidad de la grandeza del Señor nos ha sido planteada a lo largo de estos ya 4 capítulos de Juan. Él nos ha dicho que es el Verbo. Él nos ha mostrado que tiene poder sobre la naturaleza. Él nos ha mostrado que solo a través de Él podemos acercarnos a Dios.
Y él está mostrando a la mujer samaritana que él es superior a cualquier persona y a cualquier cosa en la que usted pueda poner su confianza para llegar a Dios. Él lo ha resumido en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y este tercer punto habla de la exclusividad del agua viva. El Señor le responde con mucho amor y con mucha paciencia. Versículo 13. Cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo, a la que la mujer samaritana tenía que venir, tal vez diariamente, a recoger agua para saciar su sed. La sed física es una sed insaciable. Aunque la podemos saciar por unos días tal vez, máximo 3 días, si no tomamos agua, si no tomamos líquido después de 3 días, tendremos una sed muy grande y es muy posible que por esa deshidratación muramos. Necesitamos agua constantemente y hasta tal vez el último día de nuestra vida, esa sed necesitará ser calmada, ser satisfecha. Pero el Señor se está refiriendo aquí a una sed mucho más profunda, y es la sed que todo hombre tiene de Dios. El Salmo 42:1 habla de esa sed. Dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y es una realidad de todo hombre. Todo hombre tiene sed de Dios. Y la trata de satisfacer de diversas maneras. Pero hay una promesa en el libro de Zacarías que nos hablaba del Señor Jesucristo, de un manantial de vida que calmaría nuestra sed. Zacarías 13:1 dice que en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Nuestro Señor Jesucristo, con su vida, con su muerte y con su resurrección, nos trajo el agua viva, por la cual no solamente somos limpios, somos aceptados por Dios, somos justificados, sino nuestra sed es calmada, nuestra sed es satisfecha. Y el Señor continúa en el versículo 14 diciendo que más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Es una promesa hermosa de nuestro amado Señor. No tendrá sed jamás. Hermanos, ustedes y yo sabemos que hemos, durante nuestra vida sin Cristo, tratado de satisfacer esa sed de muchas maneras. Tal vez usted la trató de satisfacer en su egocentrismo, tal vez la trató de satisfacer en sus posesiones, tal vez la trató de satisfacer en sus relaciones con otras personas, tal vez a través de vicios, de alcoholismo, de orgullo, de odio, de indulgencia, de poder. Pero esas eran aguas estancadas, esas eran aguas que no daban vida, que no producían nada. Acuérdate de lo que leímos en Jeremías 2:3. Dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, y todo hombre ha hecho eso. Pero hasta que conocemos al Señor Jesús, conocemos al que nos puede dar un agua que nos quitará la sed para siempre, que nos dará satisfacción, que calmará nuestra sed de Dios. Y nuestra vida en ese momento tendrá un propósito para el cual fuimos creados, que es darle la gloria a Dios para siempre y disfrutar de Él eternamente. El Señor dijo, esta es la vida eterna, que conozcan a Dios el Padre y que conozcan a Dios el Hijo, que tengan una relación estrecha de amor. Y a través de la cruz de Cristo, todos los creyentes hemos llegado a tener comunión, nuestros pecados han sido limpiados. De esa manera el Señor está haciendo una invitación no solamente para la samaritana, sino para todo aquel que escuche su voz. La Biblia prácticamente
termina haciendo una invitación a disfrutar de el agua viva. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de vida gratuitamente. Esa es una invitación para todo aquel que aún no ha creído en el Señor. Pero también es una invitación para nosotros los creyentes, para que podamos disfrutar de esa agua de vida. Ya podemos ser saciados, podemos tener satisfacción solamente en el Señor y no estar buscando las aguas estancadas, que no solamente huelen mal, que no solamente no sacian la sed, sino que también pueden envenenar. Y este pasaje termina con una necia respuesta de parte de la mujer. Ella dice, versículo 15, dame esa agua. ¿Pero para qué? Ella contesta, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. Eso nos deja ver que esta mujer todavía era ciega a lo que tenía delante de sí, a la persona que tenía delante de sí. Y además no había comprendido las palabras del Señor Jesús. Ella todavía pensaba en el agua física. Ella todavía pensaba en todo el esfuerzo que ella tal vez había hecho por años para venir día tras día a sacar agua de ese pozo. Y su ilusión no era otra que tal vez tener una vida más cómoda, sin necesidad de venir por agua en el pozo. Hermanos, si por mucho tiempo nosotros fuimos de la misma manera ciegos a las verdades de Dios, y tal vez usted que ha escuchado el Evangelio, tal vez continúe ciego y sordo a las verdades del Evangelio que satisface. Y lo que le pedimos al Señor es que abra sus ojos y siga abriendo y quitando el velo de los ojos de los creyentes, para que no volvamos a buscar aguas estancadas. Entonces, recordando este mensaje, saciando la sed de Dios con agua viva, vimos 3 puntos, las características del agua viva. Dijimos que eran de Dios, eran un regalo de Dios y que solo había que pedirlas. Vimos la grandeza del agua viva, esa grandeza mayor que la de Jacob, mayor que la de Abraham, mayor que la de Moisés. Era el mismo Señor Jesucristo. Y vimos la exclusividad del agua viva. Esa agua es la única que nos va a quitar la sed eternamente y para siempre. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y mi invitación, como la del Señor, es que vengamos y bebamos del agua viva gratuitamente. Aún los creyentes necesitamos cada día disfrutar esa agua viva. La hemos conocido y hemos conocido al Dios poderoso a través de nuestro Señor Jesús. Y ahora tenemos una comunión con Él y podemos relacionarnos, y por eso hoy estamos estudiando la palabra de Dios, porque amamos lo que sale de la boca de Dios. Yo le invito a que oremos y le demos gracias al Señor por el agua viva de Jesucristo. Nuestro Padre amado, te damos gracias por este pasaje espectacular, Señor, porque usas tu palabra, Señor, para que nuestro corazón pueda estar satisfecho, Señor, en ti mismo, Señor. Sabemos que nuestra adoración y nuestra mejor adoración va a ser disfrutarte a ti, Señor. Te damos gracias porque podemos hoy estudiar de cómo nuestra sed solo podía ser satisfecha por el agua viva de tu Hijo Jesucristo. Gracias por Jesús, gracias por revelarte a nosotros. En el nombre de Él mismo te damos gracias. Mis hermanos, muchas gracias. El Señor les siga bendiciendo.